Egun on guztioi, badakit non dagoen gaur jakin mina eta beraz ez zaituztet zai eukin nahi denbora asko. Gobernuan hartutako erabakien berri banatutako prentza laburpenean daukazue, baina utzi dazue gai zerrendaz kanpo aipamen berezi bat egiten gaur onartu dugun adierazpen bati, Glasgown izan berri den mundu mailako klima aldaketaren aurreko erabakien inguruan, eta labur-labur egingo dut. Eusko Jaurlaritzak bat egiten du Glasgowko klima gailurrean hartutako akordioekin, eta Jaurlaritza bezala uste dugu urrats erabakigarriak emateko aukera eskaintzen duela. Egia da, akordioa ez dela guztiz betea, baina gure iritziz bere adierazpenean historikoa dela esango genuke batez ere adostasun maila handia lortu duelako. Gainera, bidea jartzen du edo bidea ematen du lehendik Parisen hartutako akordioak bete daitezen eta bete arazi daitezen, eta hirugarrenek azpimarratzekoa da baita ere herrialde aurreratuek konpromisoa hartzen dutela beste herrialde batzuen aldaketak diruz laguntzeko. Honek erronka bat jartzen dio Eusko Jaurlaritzari. Euskal erakundeak dira herritarren aurrean lehenengo erantzukizuna duten erakundeak klimaren aldaketaren aurrean, eta beraz Jaurlaritza bezala konpromisoa hartzen dugu irtenbideak bilatzeko eta ekintzak areagotzeko. Argi ikusten da baita ere Glasgowko bilera gailur honen ondoren berotze globala ukatu ezin den errealitate bat dela. Eta ura kudeatzea eta ura ekiditeko edo biguntzeko neurriak hartzea zuzenean dagoela lotuta pertsonen osasunarekin eta hazkuntza ekonomiko jasangarriarekin. Beraz, Jaurlaritza bezala konpromiso irmoa adierazten dugu, politiko publiko guztiak diseinatzerakoan eta aplikatzerakoan klima aldaketaren inpaktua aintzat hartuko dugula. Eta Glasgown hartutako neurriak sustatuko ditugura Jaurlaritza bezala. El Gobierno, fuera del orden del día, ha realizado una reflexión sobre la forma en la que ha transcurrido la cumbre del clima en Glasgow, en la que ha participado nuestra consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, y tras las consideraciones que ha realizado sobre el desarrollo de la reunión y los contenidos y los acuerdos que allí se han adoptado, hemos acordado una declaración de la que quiero destacar 4 aspectos. El primero es que el Gobierno vasco comparte y asume los acuerdos que se han adoptado en la cumbre del clima de Glasgow, por considerar que suponen un paso decisivo. Es verdad que no es un acuerdo completo y por lo tanto puede ser considerado como imperfecto, pero prevalece, en opinión del Gobierno vasco, el nivel de consenso que se ha alcanzado, lo consideramos ambicioso y solidario, y además plantea cuestiones prácticas, como por ejemplo un reglamento para el desarrollo de los compromisos que existían anteriormente desde el Acuerdo de París. Hay también un compromiso de incrementar la financiación por parte de los países más desarrollados para favorecer las adaptaciones y las medidas que tendrán que adoptar los países más vulnerables. El Gobierno vasco y las instituciones vascas suponen la primera línea de acción frente al cambio climático y esto nos establece un reto a todas las autoridades y a todas las instituciones del país. Y por lo tanto, las instituciones vascas y el Gobierno vasco nos comprometemos en la búsqueda de soluciones, en la intensificación de la financiación y en buscar respuestas locales a esta prioridad y a esta cuestión que tiene carácter global. También queremos destacar que, pese a las discusiones que puedan existir, parece que el calentamiento global es una realidad incuestionable. Por lo tanto, su correcta gestión se convierte en algo que solo puede traer beneficios para el medio ambiente, para la salud de las personas y para un desarrollo económico más sostenible.
Por tanto, como Gobierno vasco, expresamos nuestro firme compromiso para que el diseño y aplicación de todas las políticas públicas que desarrollemos tengan en cuenta la perspectiva y el impacto medioambiental en nuestras decisiones. Por lo tanto, en resumen, asumimos y reafirmamos el compromiso de Euskadi y de sus instituciones para impulsar el Acuerdo de Glasgow. No me voy a alargar más por mi parte, badakit esan dizuedan bezala non dagoen jakinmina eta Gotzonen Sagardui sailburuari pasako diot hitza. Eskerrik asko sailburu jauna. Ez goaz ondo eta neurriak indartu behar ditugu egoerari buelta emateko eta atzera ez egiteko. Gaurko hitzaldian honako gaien errepasoa egingo dut. Lehenengo, adierazle nagusiak eta pandemiaren fase honetan duten zeregina. Bigarren, egungo egoeraren azterketa eta azkenik, agindu baten bidez ezarriko ditugun neurrietako batzuk jakinaraziko dizkizuet. Neurri horrien artean, honako hauek nabarmentzen dira. Prebentzio neurriak bermatu ezin diren jarduerak edo ekitaldiak etetea edota jendea pilatzea eta konzentratzea saihesteari lotutako neurriak indartzea. Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiari eskatzea gaueko aisialdirako tokietan eta zenbait jatetxetan COVID ziurtagiria eskatzeko baimena ematea. En mi intervención de hoy haré un repaso de, por un lado, los principales indicadores y su papel en esta fase de la pandemia. Además, haré un análisis de la situación actual y, finalmente, les daré a conocer algunas de las medidas que vamos a establecer a través de una orden, entre las que destaca la suspensión de aquellas actividades o eventos en los que no se puedan garantizar medidas de prevención, el refuerzo de medidas ligadas a evitar aglomeraciones y concentración de personas. En otra orden, la solicitud al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de la autorización para exigir el certificado COVID en lugares de ocio nocturno o restauración. Primer punto. Principales indicadores. Ustedes conocen los principales indicadores que nos han servido para realizar un seguimiento de la evolución de la pandemia. No solo los utilizamos en Euskadi, también lo hacen entidades como la Organización Mundial de la Salud o el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades. Estos indicadores y su interpretación en cada momento de la pandemia nos han servido para tomar decisiones encaminadas a la protección de la salud pública y a evitar el tensionamiento del sistema sanitario. Como hemos dicho siempre, nos hemos adaptado a las circunstancias y situaciones de cada momento. Ahora, desde hace semanas, estamos en otro momento. La vacunación ha supuesto un antes y un después en el devenir de la pandemia. Hemos alcanzado una cobertura del 90% de la población diana y esto hace que la valoración de los principales indicadores cambie. Lo van a entender perfectamente. 1.000 biztanleko 14 eguneko intzidentzia metatuko tasak azken egunetako kasuen batura erakusten digu. Biztanleria orokorrari dagokionez, bai? Adierazle honek, tasen arrazoia eta oinarrizko bizsortze indizearekin batera pandemiaren joera erakusten digu. Zede populazioa 80%ean txertatuta dagoenean, 150 gorako intzidentzia metatua izatea erne egoteko modukoa dela uste dugu. Gaur egun, intzidentzia tasa hori Euskadin 186,25 dago. 186,25.
Osasun sisteman eragina plantan edo ziun ospitaleratutako COVID-19 duten pertsonen arabera jarraitzen dugu. Egia da, ez ditugula oraindik aurreko olatuetan lortutako mailak, baina erne egon behar dugu. Osasun sailaren ustez, plantako ospitaleratzetan 150 oheko COVID okupazioa eta 150 ohe edukitzeak osasun sistema tentsionatuta egotea eragiten du. Gaur egun, 116 pertsona ditugu plantan eta 27 pertsona Osakidetzako kritikarien unitateetan. Por último, el indicador de la vacunación, que resulta esencial en la toma de decisiones. Los datos de cobertura en general son buenos, pero debemos ir al detalle para entender lo que en algunos países de Europa ya han llamado la ola de los no vacunados. El 17% de la población de entre 30 y 39 años, el 21% de la población de entre 20 y 29 años y un 13% de las personas de entre 16 y 19 años no han recibido la pauta completa. A estos datos hay que añadir que el colectivo menor de 12 años no ha podido vacunarse aún al no existir una vacuna pediátrica indicada al respecto. Es importante cruzar estos datos con los de la incidencia de los contagios. De hecho, si observamos la progresión de la enfermedad por grupos de edad, veremos que hay una mayor incidencia en el grupo de menores de 12 años y en grupos como los de 30-39 años. Segundo punto, análisis de la situación actual. Egungo egoera ebaluatzen laguntzen diguten adierazleen nagusiei buruzko sarrera hau egin ondoren, esango dizuet ez goazela ondo. Joerak adierazten du pandemiak hazkunde abiadura handiarekin egiten duela gora. Lehen esan dizuedan bezala, gorakada horri lotutako ospitale presioa ez da lehen ikusitako mailetara iristen ari, oraindik. Baina badakizue, berantiarra izaten dela eragin hori. La tendencia marca que la pandemia progresa con una velocidad de crecimiento preocupante. La razón de tasas y el crecimiento en más de un 50% de las tasas de las 2 semanas anteriores sugieren un crecimiento acelerado de la pandemia. La tendencia y previsión para los próximos días es que sigamos creciendo. Como les he dicho previamente, la presión hospitalaria asociada a este repunte no está adquiriendo los niveles que se han visto anteriormente todavía. Pero ya saben que ese es un impacto algo más tardío. Por eso es esencial frenar la progresión de la pandemia antes de que vaya a mayores. Tercer punto, medidas. En este contexto, desde el Departamento de Salud, consideramos que es necesario adoptar medidas complementarias a las ya previstas en el anexo de la orden del 6 de octubre para aquellos municipios cuyas tasas de incidencia acumulada superen los 150 casos por 100.000 habitantes. Estas medidas complementarias serían suspender o posponer temporalmente la celebración de todas aquellas actividades, independientemente de su ámbito, en las que las autoridades municipales prevean que no se puedan garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas previstas en la orden de 6 de octubre de 2021, poniendo especial interés en aquellas que lleven vinculada la ingesta de comida y bebida, lo que facilita el no uso de la mascarilla, incrementando el riesgo de divulgación del virus. En aquellos eventos que se organicen manteniendo las medidas preventivas, tanto en espacios interiores como al aire libre, conviene realizar un refuerzo de las medidas, es decir, aumentar el espacio destinado al público en aquellos lugares donde se prevean concentraciones, establecer
pasillos de tránsito para facilitar el flujo ordenado de personas, delimitar los espacios destinados a la venta y consumo de alimentos y bebidas. Cuando sea posible, organizar las actividades en el exterior. ¿Por qué? Porque las actividades al aire libre son las más seguras y el riesgo de contraer o transmitir la COVID-19 es mayor en espacios cerrados y con mucha gente. Otra medida es que desde el Departamento de Salud enviaremos el boletín epidemiológico 2 veces por semana, los lunes y los jueves. Esto servirá para conocer la situación de los municipios, facilitar la labor de los ayuntamientos y para concienciar a la población sobre su implicación en la evolución de la pandemia. Estas medidas estarán recogidas en una orden firmada por mí, consejera de Salud, que se publicará y entrará en vigor mañana, miércoles 17 de noviembre. Les adelanto que tal vez en la primera publicación del boletín de mañana no haya espacio para la publicación de la orden y entonces serían recogidas en un boletín especial que se volvería a publicar mañana mismo. Lo digo para que no se alarmen cuando lean el boletín de la mañana y pueda que no encuentren las medidas. Beraz, neurri osagarri horiek honako hauek lirateke. Udal agintariek 2021ko urriaren 6ko aginduan aurreikusitako prebentzio neurriak betetzen direla bermatu ezin duten jarduera guztiak aldi baterako etetea. Bereziki, jan edatea eragiten dutenak, ekintza horretarako musukoak kendu beharrak birusa zabaltzea areagotzen baitu. Prebentzio neurriak mantenduz antolatzen diren ekitaldietan, bai barruko espazioetan, bai aire zabalean, neurriak indartzea konbeni da. Hau da, konzentrazioak aurreikusten diren tokietan jendetzaren espazioa handitzea, bide korredorek ezartzea pertsonen fluxu ordenatua errazteko, elikagaiak eta edariak saltzeko eta kontsumitzeko guneak mugatzea. Ahal denean, jarduerak kanpoan antolatzea, zergatik. Aire zabaleko jarduerak dira seguruenak eta COVID-19 gaixoa izateko edo transmititzeko arriskua handiagoa da espazio itxietan eta jende askorekin. Beste neurri bata, udalerrien egoera ezagutzeko udalen lan arrasteko herritarrak pandemiaren bilakaeraz kontzientziatzeko osasun sailetik astean bitan, astelen eta ostegunetan bidaliko dugula boletin epidemiologikoa. Gogorarazi nahi nuke, indarrean daudela eta beraz, nahita ez bete beharrekoak direla, aurreko aginduan jasotako neurri hauek. Maskara nahita ez erabili beharra. 5.000 pertsona baino gehiagorentzako edukiera duten barrutitzietan, gehieneko edukiera 80%koa izango dela. Eta ezingo da elikagairik edo edaririk kontsumitu ekitaldietan, ez barrualdeetan, ez kanpoaldeetan. Ekitaldiak egin bitartean, barneko eta kanpoko barrutietan ura baino ezingo da kontsumitu. Beste elikagairik eta edaririk ezingo da hartu. Elikagaiak eta edariak ostalaritzako eta jatetzeetako espazioetan baino ezingo dira saldu eta kontsumitu. Kutsatuta daudenak eta haiekin kontaktuan egon direnek Euskadiko COVID-19 kasu eta kontaktuen zaintza sarearen jarraipen eta trazabilitate lanean, elkarlanean jarduteko betebeharra dute. Honekin batera, osasun sailetik aste honetan bertan baimena eskatuko diogu Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiari jarduera jakin batzuetan COVID ziurtagiria eskatzeko. En paralelo, desde el Departamento de Salud, solicitaremos esta misma semana autorización al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para la exigencia del certificado COVID en determinadas actividades. Estamos valorando su uso para personas mayores de 12 años en establecimientos de ocio nocturno,
en establecimientos o lugares donde se desarrollen actividades musicales y de baile, tales como conciertos, o en restaurantes, donde puedan coincidir simultáneamente grupos grandes de personas con aforos autorizados superiores a 50 comensales. ¿Por qué en estos ámbitos? Porque se dan condiciones que aumentan de manera muy significativa el riesgo de transmisión del virus. Retirada de la mascarilla para consumo de alimentos o bebidas, ruido que obliga a alzar la voz y, por lo tanto, incremento de emisión de aerosoles, permanencia de pie y, por lo tanto, mayor circulación, relajación de las medidas, dificultad de ventilación al ser espacios cerrados, muchos de ellos. Son algunas de las razones por las que hemos seleccionado estos lugares. Debemos esperar la respuesta del tribunal cuando les remitamos la consulta. Finalmente, desde el Gobierno vasco pondremos en marcha acciones comunicativas para dar a conocer las medidas preventivas para frenar o evitar los contagios con el objetivo de no volver atrás. Concluyo ya. ¿Estamos mejor que hace un año? Indudablemente sí. Hace exactamente un año teníamos una incidencia acumulada de más de 824 casos, 145 personas en UCI, 516 personas hospitalizadas en planta y no teníamos acceso a la vacuna. Ahora contamos con una vacuna, la mejor herramienta para hacer frente al virus, y hemos avanzado mucho gracias al esfuerzo ímprobo de la sociedad. Pero no vamos bien. Los contagios aumentan y la tendencia sigue siendo ascendente. Debemos tomar medidas ya para no volver atrás. Besterik gabe, eskerrik asko. Amaia. Bai, sailburu, udalen esku uzten da beraz hemendik aurrera, ezta, neurri horiena, eta beste alde batetik 5.000 biztanletik gorakoei begiratutako zerrendetara egokitu behar gara, hortik berakoak ere sartzen dira edo? Bai, oraingo honetan eta azaldu ditugun arrazoiengatik, udal guztietara ezartzea da bete behar hau edo agindu hau. Hau guztien arteko elkarlana da eta beti esan dugu horrela dela, ez da guztio gure aldetik ipini beharra daukagula aldugun guztietan. Oraingoan beste guztietan bezala instituzioen arteko elkarlana ere badago. Osasun sailetik egiten duguna da udalei eman agindu honekin irizpide batzuk zeinetara egokitu ahal izan leku bakoitzean eta ekintza bakoitzari dagozkion neurriak edo erabakiak. Iker. Yo quería preguntarle a la consejera qué es lo que ha llevado al Gobierno vasco a cambiar tan radicalmente su posición en torno al pasaporte COVID, después de que usted misma haya defendido en varias ocasiones que no estaba concebido para regular el ocio, sino para viajar entre países, y que incluso haya cuestionado la capacidad de pequeños organizadores de eventos, hosteleros incluso, para controlar la validez de esos pasaportes y realizar toda esa tramitación. Por un lado, el momento en el que nos encontramos. Usted ha mencionado algunas de mis manifestaciones, pero también sabe que siempre he dicho que en cada momento utilizaremos aquellas medidas que consideremos que puedan responder mejor a la necesidad para hacer frente a esta pandemia. Primero, además, hay que puntualizar que en este caso, para su puesta en marcha, es preciso contar con la autorización judicial y deberemos esperar a cuál es la decisión. Lo que intentamos es que sirva de acreditación para poder acudir a ciertos espacios en los que el riesgo de transmisión del virus es alto en estos momentos.
Sabe usted bien, además, que esta es una medida que más, no solo Euskadi, sino más de una comunidad, está desde hace tiempo solicitando al Estado español, a través de la ministra de Salud, en este caso, para que pueda establecerse en el Estado español el marco que permita su utilización generalizada, como se ha hecho en otros países de la Unión Europea. Sí, David. Consejera, la decisión de suspender o aplazar esas actividades ¿queda totalmente en manos de los municipios o se va a articular algún tipo de mecanismo compartido para todos aquellos que superen esa incidencia de 150 casos? Y sí me gustaría saber a partir de qué momento los municipios van a tener que aplicar esta medida o esta recomendación. En cuanto entren en esa incidencia o en función de lo que se publique en el boletín, ¿cómo va a ser? Como hemos venido haciendo hasta ahora, a través de la publicación en el boletín, damos conocimiento oficial de cuál es la incidencia acumulada en cada uno de los municipios de Euskadi. Y ese es el momento en el cual se entra en vigor las medidas, como han entrado en otros momentos, correspondientes a esos municipios con incidencia más alta, a 150 habitantes por 100.000, a 150 contagios COVID por 100.000 habitantes. No cambian al respecto, mantenemos la misma dinámica. Yo creo que esto es una acción compartida. El Departamento de Salud establece una orden y establece un marco que los ayuntamientos, conocedores de cuáles son las circunstancias en las que se produce cada una de las actividades y la situación de cada uno de los municipios, pueden establecer medidas sustanciadas en esta orden del Departamento de Salud. Cada uno vamos haciendo uso de aquellas competencias y responsabilidades que tenemos. La nuestra es también facilitar la comunicación entre los municipios y no solo los municipios, sino entre todas las instituciones y todas las entidades con el Departamento de Salud y con el resto del Gobierno es fluida y siempre se ha mantenido sin necesidad de establecer ningún canal especial al respecto. Iker. Sí, yo quería, insistiendo con el tema del pasaporte de COVID, preguntar qué esperanzas tiene el Gobierno vasco en que realmente una sala de lo contencioso administrativo que en reiteradas ocasiones, salvo quizá la última, ha tumbado las propuestas del Gobierno vasco, qué esperanzas, con qué ilusiones van esta vez al tribunal. Como siempre, desde el mayor y más absoluto respeto. Lo hemos repetido en más de una ocasión. Y entendiendo que son conocedores y partícipes de la situación en la que en estos momentos se encuentra la pandemia en Euskadi. Los informes que desde Salud Pública hemos elaborado en el Departamento de Salud consideramos que muestran cuál es la realidad y que argumentan cuál es la realidad y cuáles son las medidas que pudieran ser oportunas para mejorar esta situación sin que tengamos necesidad de llegar a escenarios en los que la evolución de la pandemia sea peor. Como le digo, con total respeto en la decisión, como siempre, y con total confianza de que tendrán y harán una valoración oportuna de nuestros argumentos y nuestra solicitud. Asun. Nik ere, bide beretik nire galdera zen. Ea konsultarik egin duzuen auzitegi nagusian, COVID ziurtagiriaren arira, zergatik jotzen den erabaki honen alde orain, neurri hau zergatik ikusten den orain jarri behar dela, eta zergatik aukeratu diren leku horiek. Eta bestetik, Durangoko azoka izan daiteke, ezta, epe motzean jende asko bilduko den toki bat. Kolokan egon daiteke, esate baterako Durangoko azoka une honetan?
Naiz eta bozera maila begiratu duzu, azkenengo itaun honetan, zure baimenez, sailburu, azkenetik hasiko naiz erantzuten gainera. Gaurkoai buruz ari gara. Gaur hartu behar ditugu neurriak eta ipini behar ditugu bideak biharko egoera beste bat izan dadin. Hau da, gaur zer egin dezakegu eta zer egin behar dugun, beste egoera batzuk etorriko direnak behar diren bezala eman izan daitezen. Nik horretan dei berezia egiten dut. Ez gaitezen hasi esaten hemendik eta 3 astetara zer emango den edo hemendik eta 4 astetara zer emango den. Hitz egin dezagun gaurkoari eta oraingoari buruz. Hori da nahi duguna eta hori da nik azpimarratu nahi nuena nire hitzaldian. Gaur egin dezagun. Ez dezagun biharkora itxaron. Bestetik, auzitegi nagusiari kontsulta egin diogun, itaundu didazu, eta ez diogu egin. Esan dudana izan da, planteatzen ari gareala horren inguruan agindu bat, eta aste honetan bertan egingo diogula kontsulta hori. Eta beraz, haren erantzunaren arabera, aterako litzatekela agindua. Zergatik, hitzaldian ahalegindu naiz pizka bat azaltzen zergaitia gaur eta egun eta ez beste batzuetan. Eta zergaitia da unearen analizia. Momentu hauetan, zein momentutan gaude? Momentu hauetan, populazioaren 80% daukagu txertatua. Beste batzuetan hori ez geneukan. Nahi duen orok txertatzeko aukera dauka. Hori etzan ematen beste une batzuetan. Ezaten ari gara eta badakizue nik behin baino gehiagotan gainera errepikatzen dudala eta eskatzen dudala txertoan hartu ez duenak eskatu diezaiola hitzordu bat Osakidetzari hartzeko. Horrek aldaketa handi bat ere suposatzen du beste momentu batzuetatik. Eta beraz, pentsatzen dugu neurri honek lagun egin dezakela, eta ez bakarrik Euskadin estatu mailan ere horrela eskatzen ari da erkidegoen aldetik osasun ministrari. Sarri daitela erabilgarritasuna Europako beste estatu batzuetan egiten ari den bezala, zertarako zenbait ekintza ziurtasun handiagoz eman daitezan. Además del pasaporte COVID, la otra medida que se planteaba ayer era la vacunación forzosa de ciertos colectivos profesionales. No sé si se desecha, en este sentido, de todas formas, me gustaría preguntarle por la cobertura de vacunación dentro del personal sanitario, si están satisfechos y, en especial, cómo está esa tasa en Guipúzcoa, que es el territorio con peores datos. Cuando se refiere a que se planteaba ayer, no sé en qué ámbito se refiere ustedes a que se estuviera planteando, porque es un planteamiento que nosotros no tuvimos. Lo digo para aclarar, no por otra cosa. Yo, desde luego, nosotros eso no lo hemos planteado porque no hay herramienta legal al respecto. Que a mí me gustaría que todos y todas los trabajadores y trabajadoras, no de Osakidetza, sino toda la población de Euskadi, aceptara la vacuna y se vacunara con pauta completa, es un hecho. Claro que se lo manifiesto y por eso reitero una vez más mi petición de que, por favor, toda aquella persona que no haya hecho uso de esa posibilidad, de esa gran posibilidad que es tener acceso a la vacunación contra la COVID-19, se acerque a Osakidetza, nos llame a través de la página web, nos pida cita, porque seguimos vacunando contra la COVID-19. Pero el marco legal es el que es. Y sabemos que hoy por hoy la vacunación no es un ámbito en el que se pueda contemplar la obligatoriedad. Y respecto a la cobertura sanitaria, ¿están satisfechos? La cobertura en el ámbito de los trabajadores y trabajadoras de Osakidetza es muy alta, estamos contentos. A mí me gustaría que fuera el 100%,
por supuesto, no se lo niego. Y en ese sentido, también desde nuestros servicios de medicina preventiva y de salud pública, seguimos animando a todos y a todas las trabajadores para que se vacunen contra la COVID-19. A todas las incorporaciones que no hayan trabajado antes con nosotros y por el motivo que fuera no habían solicitado cita, pero ahora, con ocasión de incorporarse a nuestras plantillas, pues quieran hacerlo. Nuestra mano sigue siendo abierta y nuestro llamamiento continuo. Y ojalá que además se animen y se sumen a toda la población que estamos vacunada en estos momentos en Euskadi. No tengo ninguna duda de que incrementar el grado, que es muy bueno, de vacunación que tenemos en Euskadi, nos permitiría también estar en otro escenario. Bai, nire galdera zan auzitegia eta COVID pasaportearen inguruan berriro ere. Ulertu dudanez, kontsulta ofiziala aste honetan egingo duzue, baina horren aurretik Jaurlaritza ez da harremanetan jarri, auzitegiarekin ze aukera dauden ikusteko. Eta bestetik, erantzuna baiezkoa balitz, gobernuak ezarri egingo luke, itxaron gabe estatu mailan erabaki orokorratik. Nik esan dut eta berriro errepikatuko dut, aste honetan zehar daukagula asmoa helaraztea gure eskabidea Auzitegi Gorenari Euskadin. Eta horrek erantzuten duen arabera, eta ni baiezkoa espero dut, neurri horiek martxan ipiniko lirateke Euskadin, baimen hori behin jasota, eta hor ezartzen diren baldintzekin. Asun. Gauza bera, zen nolabait lehen ulertu dugu epailei eskaera bat bai egiten zaiola Jaurlaritzatik ez erantzukizunez jokatzeko eskaera honen aurrean. Zergatik da hain beharrezkoa neurri hau? Nik esan dudana, eta ez diot inori inongo beste deirik egin, nik esan dudana da Jaurlaritzak Auzitegi Nagusiari helaraziko diola eskari bat. Errespetu osoz hartuko dugula haren erabakia eta ziur nagoela beti bezala adeitasunez irakurriko dituztela guk ematen ditugun argudioak egoera honetan neurri hau hartzerakoan. Maite. Soy Doria del 5. No, espera. Vale. Maite. En la misma línea que mis compañeras, comentaba, consejera, que en el caso de que sea positivo, que el tribunal confían que el Tribunal Superior de Justicia les permita implantar ese pasaporte COVID, lo harán de inmediato, me ha parecido entender. Y luego otra consulta, si tienen dato de las personas no vacunadas que están hospitalizadas a día de hoy y en la UCI. Voy a empezar por la primera parte, y en la primera parte les decía que efectivamente es nuestra intención elevar esta solicitud al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a lo largo de esta semana, junto con todo el argumentario del por qué consideramos, y que a ustedes les he explicado a lo largo de mi discurso, que en estos momentos podría ser una medida beneficiosa solicitar ese certificado COVID en determinadas actividades. Respecto a la segunda pregunta. Creo que en alguna ocasión en esta misma sala también lo he comentado. ¿No se oye? No, se va y se viene. Nos dejan abierto el micro aquí Minuto, chaval. y se distorsiona. Esperamos un minutito. La primera, si se ha escuchado o no, la primera respuesta. Vale. Respecto a la segunda, y creo que en esta misma sala de prensa en alguna ocasión lo he explicado. ¿Cómo hay que valorar la incidencia de la vacuna o la defensa de la vacuna respecto al número de hospitalizaciones o respecto al número de ingresos en UCI? Hay que tener cuidado con eso de en estos momentos cuántas personas de las hospitalizadas tiene la vacuna o cuáles no están vacunadas o de las que están en las UCIs, porque hay que
compararlo con el porcentaje de la población que está vacunada y no vacunada. Tenemos vacunado por encima del 90%, 91%, vamos a decir además, 91% de la población. Sobre ese grupo, el número de las hospitalizaciones o ingresos en UCI porcentualmente es muchísimo menor que sobre los no vacunados. Y el hecho es, y creo que ya se lo he dicho también anteriormente, la semana pasada en concreto, que hay una incidencia, hay 4 veces más de riesgo de hospitalización y por lo tanto posteriormente de un posible ingreso en UCI, y ahí será mayor aún el riesgo probablemente, 4 veces más de riesgo de hospitalización de aquellas personas que contrayendo el contagio por COVID-19 no estén vacunadas respecto a las vacunadas. Esa es la lectura correcta de la defensa que nos brinda la vacuna y que es indiscutible. Lo han visto ustedes conmigo a lo largo de estos meses, cuando empezamos a vacunar a los colectivos más vulnerables, como eran las personas institucionalizadas, cuando seguimos vacunando a los colectivos de trabajadores y trabajadoras sanitarias y sociosanitarias, cuando hemos ido incorporando los rangos etarios en la vacunación, la efectividad de la vacuna respecto al contagio, pero sobre todo respecto a la evolución de la enfermedad contagiados, es evidente. Consejera, yo quería preguntar por los grandes recintos deportivos, estadios de fútbol, canchas de baloncesto, frontones. No sé si valoran también aplicar el pasaporte COVID para entrar en estos recintos, o una reducción de aforo, o incluso alguna medida para garantizar un uso correcto de la mascarilla. Viste imágenes como las del pasado domingo en el frontón, en la final de pelota, que se hace un uso deficiente del protector. Estos ámbitos que ahora he mencionado tienen unas medidas preventivas vigentes, están en vigor. Lo que hay que hacerlas es cumplirlas. Y efectivamente, en aquellos espacios en los que no se cumplen, se debe hacer que se cumplan. Pero ya hay medidas establecidas. Los interiores, ya sabemos, y en los exteriores también. Llevan más tiempo que las que estamos estableciendo ahora y que además se vuelven a reiterar en la orden. Y es también en cuanto a foros, si son en interiores, también respecto al consumo de bebidas y comidas, que son actividades que se hacían en estos espacios y que llevan tiempo no permitiéndose precisamente para evitar que nadie pueda correr la tentación, ¿no?, de decir, estoy comiendo, me la quito. No, hay que mantenerla en todo momento y eso aplica a todos los que usted ha mencionado. Seguiremos insistiendo porque aquí es una cuestión de concienciación y cada uno en ese ámbito tenemos además responsabilidad. La institucional, la organizativa y la individual. Se trata de eso, porque medidas están y lo que tenemos que hacer es entre todos y todas cumplirlas. Consejera, lo ha dicho muchas veces de cómo nos comportemos ahora serán así las Navidades. Ya sé que falta un tiempo, pero ya empezamos con cenas de empresa, los chavales pues celebrando que se termina el curso, las vacaciones. No sé si con este incremento de contagios se ve usted pasando unas Navidades como las anteriores, con algunas restricciones en las casas, en los locales, o qué se debería hacer, recomiende a la ciudadanía para que no se llegue otra vez a lo que ocurrió en las Navidades anteriores. Cumplir con las medidas preventivas que tenemos, protegernos individualmente y proteger al resto. Quien no se haya vacunado, vacunarse. Esas son las medidas. Tratar de evitar las aglomeraciones. Yo me va a permitir que me reitere en una respuesta que daba antes. No quiero hablar de futuribles, quiero hablar del hoy, quiero hablar del ahora, quiero hablar de que hagamos ya, hagamos ya. Sé que llevo tiempo diciendo esto, pero es que es la realidad. La prudencia es algo que saben que siempre
he pedido mantener a lo largo de esta pandemia. En momentos en los que hemos estado peor, mucho más. En momentos en los que hemos estado mejor, siempre. Ahora el momento, además, es de extremar en esas precauciones, porque hemos visto, y creo que eso lo podemos decir, que con las cosas mejor, que yo no lo niego, ya les he dicho, estamos mejor que hace un año, sin embargo, parece que lo traducimos en una relajación. Y eso tiene unas consecuencias que no queremos nadie. Contribuyamos a que no sean necesarias. Iker. Sí, yo tenía una duda. Cuando mencionan los municipios de más de 150 casos, no sé si se restringe a los de más de 5.000 habitantes o es una decisión general para todos los municipios. He debido de expresar mal porque creía haber respondido explícitamente diciendo que en esta ocasión se refiere a todos los municipios de Euskadi. Todos aquellos municipios que tengan por encima de 150 contagios COVID-19 por 100.000 habitantes. Cada uno después tendrá que analizarlo en función de las características de la actividad y de las características de su población. Sí, quería preguntarle también si tienen datos de algún tipo de variante que pueda estar detrás de este crecimiento de la tasa tan repentino. No se habían identificado casos de Delta Plus en las últimas comparecencias que ha tenido usted. No sé si eso ha cambiado ya. Sí, es cierto que en Euskadi se ha identificado un caso de variante Delta Plus, pero el incremento no está identificado con la aparición de ese caso, que, insisto, en estos momentos es de 1 en Euskadi. Como saben ustedes bien, llevamos semanas con un incremento de casos paulatino. Y además, saben ustedes también que la variante Delta Plus no está mostrando una significativa potencia superior en la capacidad de contagios a lo que es la propia variante Delta, que supuso un cambio de tendencia así cuando se implantó con carácter general en Euskadi, en otras comunidades y en el resto de Europa. David. Quería volverle a preguntar por la recomendación en sí, qué capacidad de persuasión va a tener realmente, cómo lo van a hacer para que sea realmente esa recomendación persuasiva. Y en segundo término, no sé si, igual que ha detallado con el tema del pase COVID, no sé si nos puede precisar qué tipo de actividades multitudinarias pretenden evitar exactamente. Si lo puede ilustrar con ejemplos, yo creo que lo vamos a entender mejor. Por un lado, me hace referencia a una recomendación y yo le estoy hablando de una orden. Lo que el Departamento de Salud va a publicar mañana se trata de una orden. Esto no es capacidad o no de persuasión y es trabajo conjunto, interinstitucional, como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Y la colaboración interinstitucional, yo creo, desde luego, que ha sido una de las características de la lucha contra esta pandemia en Euskadi, al menos, y yo creo que con grandísimo acierto. Respecto al resto, ustedes conocen, y yo lo he mencionado, qué tipo de establecimientos van a ser en los que nosotros, podrían ser, si nos autoriza la audiencia. No, me refería a las actividades en los municipios. Pues dependerá de las características de los municipios, como decía antes, y de las actividades. En algunos municipios, pues eso se referirá a ferias, en otros se referirá a exposiciones, en otros se referirá a excursiones que se realicen. Ya saben ustedes que también la movilidad es otro de los motivos en los que se facilita la circulación del virus, ¿no? Especialmente cuando en la población origen en la de destino hay una mayor incidencia del virus. Pero es que no todos los ayuntamientos organizan el mismo tipo de actividades ni los organizan en el mismo tipo de recintos, ni los organizan con el mismo número de personas participantes. Entonces, eso es lo que hay que adecuar y es lo que la orden
deja abierto a que se pueda adecuar, siempre indicando que hay que garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas a las circunstancias particulares. Entiendo que no afectarían a cuestiones que tienen relación con derechos fundamentales. Evidentemente, como usted bien sabe, no podemos vulnerar ningún derecho fundamental y entendemos que nada de lo que significa que las actividades que se organicen desde ayuntamientos o desde otras instituciones o agentes, que también lo recoge la orden y que puedan requerir de autorización, afecta a nada de esto. Y luego, sí, no afecta a nada de esto. Maia. Bai, imaginatzen dut indarrean egongo dela araudi berria, indarrean egongo dela berriro ere aztertu arte, ez dakite denbora bat edo hartuko duzuen zehaz bat edo diot gabona gainean dauz aurretik berriro edo nolako... Bai, badakizue berbegiratu egiten dugula egoera egunero eta horren bilakaraen arabera egingo genuke behar izatekotan berretzi edo moldatu. Ez dugu epe zehatz bat ipini, baina egunero begiratuko dugu. Mila esker zuen arreta guztiagatik.